Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. A los 10 años he regresado al Cusco, una tierra muy linda, tengo gratos recuerdos. Y un placer estar acá con todos ustedes de algunos países de Latinoamérica y compartir un poquito sobre lo que hemos aprendido y, como decía Davis, sobre las buenas prácticas que usamos en las Islas Galápagos, ¿no? Un parque nacional, un área protegida enteramente de naturaleza. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me avisan cuando estamos listos con la presentación. Sí. Bueno, entonces el tema de hoy que se me ha asignado son las técnicas de interpretación ambiental. Entonces, antes de entrar en ese tema, en ese fondo, quería hacer un preámbulo y, como primera cosa, entender qué es la interpretación, qué entendemos por interpretación. Ya, si le pasamos yo la siguiente, una más. Sí, ya. Entonces, bueno, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, otros quizás no. Entonces ahora vamos a ponernos todos en el mismo canal para compartir con ustedes algunos conceptos cortos, ¿no? Dice la interpretación per se, ¿no? Todavía no entramos a la interpretación ambiental. Interpretación como concepto básico: el arte de convertir cierta información a un lenguaje más sencillo. Muchos hablan de interpretación también como una traducción, ¿no? Si hablamos de idiomas, ¿no? La interpretación sí es una traducción de un idioma a otro, sí lo es un concepto básico también, ¿no? Entonces, una persona traduce una frase del inglés al español, ¿no? Está haciendo un cambio de información a una persona que no habla inglés, ¿no? Lo traduce de un idioma a otro para que lo pueda entender. Ese es el concepto básico de interpretación, pero ya vamos a entrar un poquito más en materia. Otro concepto dice: un medio de comunicación que enfatiza la transferencia de ideas y relaciones en lugar de hechos y cifras. Ahí tenemos un punto importantísimo de la interpretación, ¿no? Interpretar no es mencionar cifras, números, que son importantes, ¿no? Pero no es el fondo de la interpretación. El fondo de la interpretación es poner en palabras fáciles algo que quizás es más técnico, un poco más difícil. Ese es el fondo en sí de la interpretación. Ponemos la siguiente. Otro concepto dice: traducir información científica y quizás no científica, ¿no? Puede ser simplemente información técnica, información con términos con los cuales no estamos quizás tan familiarizados, ¿no? Entonces puede ser información científica como no puede ser, ¿no? O poco ordinaria, ¿no? Poco común, de la que no manejamos, ¿no? Un sommelier de vinos, ¿no? Nos empieza a hablar que los vinos, que la carta, ¿no? Lo poco de vinos que yo sé tomármelo, pero un sommelier sí entiende todas estas cosas y te lo va a explicar en palabras más sencillas. Ah, ya, así es la cosecha, así es esto, que la uva, que lo demás. ¿No? Información con la cual no estamos tan familiarizados y que alguien nos explica en palabras fáciles, de las cuales sí estamos familiarizados y podemos entenderlo mucho mejor. A través de una persona llamada intérprete, ¿no? Es básico, ¿no? La interpretación, la persona que la realiza es un intérprete que la transforma a un lenguaje más común, ¿no? Entonces hablamos de una transformación y mucho más fácil de entender. Y miren, esto es muy importante, incluso para los niños, ¿no? En nuestro trabajo, bueno, entiendo que muchos o todos de ustedes estarán en el tema de turismo,
con visitantes a nuestros diferentes países, regiones, ¿no? Muchas veces tenemos familia, ¿no? Y tenemos niños. Entonces, la interpretación debe ser captada, asimilada por una diversidad de personas, incluidos los niños, ¿no? Que un niño pueda entender lo que tú le estás enseñando, lo que tú le estás transmitiendo. Si logras eso, entonces estamos logrando realizar una interpretación adecuada, ¿no? Eso es en base a el concepto de interpretación como concepto básico. Aquí tengo un par de ideas más que quería compartir con ustedes. Ya. Dice, la interpretación es una actividad educacional, ¿no? Hay una par de discusiones, por decirlo así, entre comillas. La interpretación se trata de enseñar algo o no. Ya vamos a ver un poco más adelante en la comparación cuando uno está en un aula de clase, ¿no? Que te van a enseñar algo, y cuando uno está afuera, en el medio ambiente. La interpretación, unos dicen que no vamos a enseñar, que vamos solamente a transmitir un mensaje. Yo digo que sí vamos a enseñar, pero de una manera diferente, de una manera mucho más fácil, mucho más entretenida, mucho más divertida, que es justamente el factor psicológico que hace que las personas, que la audiencia, como ustedes aquí, preste atención, que le resulte interesante, ¿no? Que le resulte agradable. Todos estos aspectos ya vamos a analizar. Entonces, sí es una actividad educacional donde vamos a aprender, que aspira a relevar aspectos significativos y relaciones por medio del uso de objetos originales, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, a través de la experiencia de primera mano y por medio de ilustración, en lugar de simplemente comunicar información literal. Lo que ya había mencionado hace un momento, tenemos esta idea del guía robot, del guía mecánico, ¿no? Que empieza a hablar, a dar información. Quizás tiene un conocimiento muy grande, y en la tarde vamos a hablar un poquito acerca de la idoneidad del guía, ¿no? Entonces no se trata de eso, la interpretación no se trata de eso. Como decía, hay datos relevantes, ¿no? Fechas, números, ¿no? Cuántos habitantes que en el Cusco, cuántos habitantes tiene San José de Costa Rica, qué sé yo. Las Islas Galápagos, en qué año se convierten en parque nacional, ¿no? Pero ese no es el fondo de la interpretación. El fondo de la interpretación, como decía, es transmitir un mensaje en palabras fáciles, en palabras que todos podemos entender, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahora sí, entonces, ¿qué es la interpretación ambiental, ¿no? Entonces ya tenemos una idea más o menos clara de qué se trata la interpretación como concepto básico. Entonces lo aplicamos ya al ambiente o al medio ambiente, ¿no? Entonces, la interpretación ambiental es hacer el ambiente comprensible para la gente común y corriente, ¿no? Lo que ya hemos señalado, pero ahora lo vamos a aplicar al ambiente. Bueno, yo vengo de un área, como dije, enteramente de naturaleza, ¿no? Pero la interpretación o la interpretación ambiental la podemos aplicar en muchos medios, ¿no? No solamente en un área de naturaleza. Podemos aplicarla en un área de montañas, donde quizás no hay tanta flora y fauna, ¿no? La interpretación como concepto básico también podemos aplicarla en una charla, ¿no? Podemos aplicarla en un museo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar un poquito ya de la
interpretación afuera, ¿no? En el sitio, en el campo, ya en el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Pensamos así. Ahí está. Entonces, ahí sí, ya la interpretación ambiental dice traducción del lenguaje técnico, ¿no? Y aquí sí, ustedes quieren científico, ¿no? En términos e ideas que las personas en general, que no son científicos, que no son técnicos, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Un error muy común que solemos cometer los guías de turismo es asumir que nuestra audiencia es el top de preparación universitaria, que todos son PhD, que todos son científicos, y eso es lo más incorrecto que podamos pensar. ¿Okay? Muchos de los turistas nunca han leído sobre el sitio donde están yendo. Quizás muchos de los turistas que ustedes tienen en su grupo no han ido a la universidad, no están familiarizados con términos de naturaleza, o términos técnicos o geológicos, ¿no? Entonces ese es un error muy común que se suele cometer, que empezamos a hablar con términos muy sofisticados y asumimos que no, el señor John Smith viene de Los Ángeles, California. Él de ley ha leído 7 libros sobre el Cusco y él sabe la historia de los incas y por qué se construyó Machu Picchu. Entonces yo voy a asumir que él sabe, entonces voy a hablar con una persona asumiendo que él sabe. No es lo mismo hablar o compartir con un grupo de geólogos, con un grupo de médicos, ¿no? Con un grupo de profesores, que los términos que estás usando tú ya sabes que ellos lo manejan perfectamente, ¿no? Entonces, pero aquí no, aquí tenemos una audiencia muy diversa, ¿no? Como mencionaba hace un momento, muchas veces tenemos familias, ¿no? Un niño de 8 años, de 10 años, que es imposible que sepa términos más sofisticados que uno aprende después en el colegio, en la universidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que tener en mente eso de ahí, ¿no? Que nuestra audiencia es diversa y que no todos manejan estos términos, cierta información científica, cultural, ¿no? De geografía, ¿no? A veces empezamos a hablar, por ejemplo, en las Islas Galápagos, son muchas islas. Si contamos todas son como alrededor de 100 islas, pero islas grandes son 14, ¿no? Entonces a veces empezamos a decir los nombres de las islas, pero los turistas no saben de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una persona, cuando yo digo Santiago, sí, Santiago, estará hablando de una persona, estará hablando de su mascota, ¿de qué estará hablando? No, cuando yo digo de la isla Santiago, ya, él está hablando de la, ya, ok. Entonces, sí, eso es muy importante, ¿no? Pueden entender fácilmente e implica hacerlo de forma que sea entretenido e interesante para ellos. ¿Seguimos con la siguiente? Otro concepto, proceso educativo, ya habíamos mencionado. Sí, la interpretación pretende transmitir un mensaje educacional, una enseñanza, sí, claro que sí, pero de una manera muy distinta, muy diferente a una aula de clases, cuando nos sentábamos en el colegio o en la universidad, donde estábamos, entre comillas, obligados a atender, a prestar atención porque se venía un examen y necesitamos una calificación. Claro, digo entre comillas obligados porque el que no quería no prestaba atención y en el examen sacaba una mala nota y se quedaba, ¿no? Tampoco era que le ponían un arma en la cabeza, pero sí, de cierta forma obligados a prestar atención, sea interesante o no sea interesante lo que decía el profesor, porque se venía el examen. Eso sí era un ambiente muy diferente al cual nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces, un proceso comunicativo, eso es algo tan importante también. La interpretación se basa en la comunicación, ¿no? Un buen intérprete sabe cómo
comunicar la información, ¿no?, que tiene hacia su audiencia, ¿no? Proceso comunicativo, que tiene como objeto facilitar la comprensión y apreciación de la naturaleza y el medio ambiente, ¿no?, en el caso de la interpretación ambiental. Pero si estamos dentro de un museo, ¿no?, el enfoque es diferente, ¿no? La interpretación es la misma, poner algo técnico, algo científico en palabras fáciles que se puede entender por la audiencia, ¿no? Pero vamos a hablar de un museo, vamos a hablar de qué sé yo, de piezas de cerámica, ¿no?, de historia, de civilizaciones precolombinas, etcétera, etcétera. O si estamos en una charla como esta también, ¿no? Ustedes no, aquí no va a haber ningún examen, ¿no? Pueden estar en el celular, quizá no pueden prestar atención, ¿no? Pero es la forma como se transmite la información, cómo se comunica, ¿no? Algunos que recién llegaron, estábamos hablando de la interpretación es transmitir un mensaje, ¿no? Es básicamente eso, el fondo de la interpretación. Y aquí yo tengo un par de ideas más, ¿no? Ya habíamos hablado, una forma de comunicarse, y partimos muchas veces de una idea equivocada de qué debe ser la interpretación, ¿no? Y a veces el único modelo que tenemos, que alguna vez en la vida fuimos al colegio, fuimos a la universidad, es ese profesor, como él explicaba, como él enseñaba, ¿no? Y lo que ya había mencionado, la interpretación no es una enseñanza en un aula de clases, en una educación formal, donde tenemos una audiencia que los expertos le llaman cautiva, ¿no? Porque está allí, está obligado a prestar atención para aprender, ¿no?, y hacer un examen y tener buenos resultados. Acá en la interpretación vamos a hablar de una audiencia no cautiva, ¿no? Lo contrario, una audiencia que no está obligada a prestar atención a la información, no está obligada a enfocar sus sentidos a ese interlocutor, a ese intérprete, a menos que esta información sea interesante, sea agradable, sea amena, ¿no? Entonces, automáticamente la atención se dirige para allá. Caso contrario, se dirigirá a otro sitio, ¿no?, donde la mente asimila que es más agradable, que es más interesante, ¿no? Quizá en el grupo de turistas, la persona que me está conversando cómo envían los satélites al espacio, qué sé yo. Entonces yo encuentro más interesante eso que lo que está explicando el guía, que es algo que quizás no entiendo, muchos términos técnicos, ¿no? Entonces la mente se desvía a lo que considera más interesante, más emocionante. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un paseo, ¿no?, en una visita, por decir, ya estamos aquí en el Cusco, ¿no?, en Machu Picchu. Estamos en Machu Picchu, estamos en una visita cultural, una visita de historia, de naturaleza también, ¿no? El guía nos está contando sobre los incas, ¿no? De por sí, piensen en algo, el turista, cuando viene a un viaje, ¿no?, ¿cuál es su estado emocional, psicológico? Viene a relajarse, no está trabajando, no está en un aula de clases, no está en un acto oficial, ¿no?, por decir, en misa, ¿no?, en la iglesia, todo el mundo callado, con respeto, ¿no?, o en una boda, ¿no?, todo el mundo está sentado, bien vestido, ¿no? No está en un acto formal, está en lo contrario, en un acto informal.
Entonces desde ya su mente tiene una diferente disposición, ¿no? Entonces más relajado, ¿no? Viene con la familia, viene con la esposa, con los hijos, qué sé yo, vino solo, ¿no? Viene a relajarse, viene a aprender, ¿no? Ese es un punto importante. Siempre el turista, el visitante, viene a aprender. Pero ¿a qué también viene? No solo viene a aprender, también viene a divertirse, ¿no? Que lo que viene a hacer sea divertido. El paseo que hice, el tren, me fui a Machu Picchu, que me fui a la montaña de 7 colores, o me fui a Galápagos, ¿no? Y nadé con los tiburones, con los leones marinos, ¿no? Viene también a divertirse. Esa parte de emoción, esa parte de diversión está implícita, ¿no? Está ahí incluida dentro del viaje, ¿no? De lo que viene a ser el visitante. Entonces, no es lo mismo estar en un paseo, estar en una playa, ¿no? Se toma por ahí su cóctel, están en el Caribe, ¿no? O estar en un bar de manera amena, ¿no? Entonces, como les digo, la disposición psicológica es totalmente diferente, es un estado de relax, de diversión, ¿no? Agradable, a diferencia de estar en sala de clases o estar dentro de una iglesia, ¿no? Entonces estamos hablando de sitios totalmente diferentes donde el comportamiento va a ser también diferente, ¿no? Divertirse en un paseo, en un viaje, no va a significar lo mismo que divertirse, por ejemplo, yendo a una boda, ¿no? En una boda vas a ver a tus amigos que se casan, ¿no? Te sientes bien. Es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Tenemos la siguiente. Ya vamos a entrar en materia. Entonces, como decía, si la información que estamos transmitiendo no es interesante, la mente tiende a desviarse a otro lado. Y muchas veces quizás no está escuchando a alguien más que está transmitiendo información agradable o emocionante, sino que simplemente se distrae y de pronto recuerda algo, otro viaje que hizo y que le resultó emocionante. Y aquí les quiero compartir una idea de Sam Ham. Este es un intérprete de los Estados Unidos, quizás algunos lo conocen, lo han escuchado, de la Universidad de Idaho. Dice: la mente tiende a ir hacia donde encuentra información más agradable. Los psicólogos han ligado esta tendencia a químicos producidos por el cerebro denominados endorfinos. ¿Qué son los endorfinos? Son muy parecidos a la morfina, dice, en su composición química. Y al igual que la morfina, producen adicción. El pensamiento ameno estimula al cerebro para que produzca los endorfinos. La información aburrida o excesivamente difícil, ¿no? Mencionaba hace un momento el guía robot o el guía mecánico que empieza a hablar y no hay nadie quien lo pare. Y muchas veces tenemos también esa idea errada. Dice, el mejor guía es el que más sabe, el que más habla. Y en la tarde les voy a probar que esa idea es incorrecta. Información aburrida o excesivamente difícil hace que el cerebro busque en cualquier otro lugar información amena. Como les decía, hasta a veces a un recuerdo. Uno recurre a un recuerdo, algo que le pareció emocionante, agradable, porque lo que está escuchando o no lo entiende, o le parece aburrido, o no le parece emocionante. Recuerden algo importante, ¿no? A veces como guías de turismo tenemos que aprender también un poquito de psicología. Estamos trabajando con personas, ¿no? La audiencia que tenemos frente nuestro son personas, son seres humanos como nosotros, que se mueven también por emociones, ¿no? Entonces, una de las características importantísimas en la interpretación debe ser la emoción, ¿no? Cómo
transmitir información que resulte emocionante, ¿no? Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva. Que no había hablado de esto. Aspectos claves de la interpretación ambiental. Tenemos comunicación efectiva, ya hemos entrado al tema de la comunicación, contexto cultural e histórico, ¿no? Había mencionado que la interpretación no se da solamente en el medio ambiente o en áreas con naturaleza. Podemos aplicar la interpretación en cualquier otro ámbito, en un museo, en una charla, en una conferencia. Es la forma como transmitimos la información y la convertimos a un lenguaje mucho más fácil. Y lo que acabo de mencionar, el involucramiento emocional. El primer punto, comunicación efectiva. Dice, se utilizan diversas técnicas para comunicar la información sobre el entorno natural, el tema específico de la interpretación ambiental, pero como dije, también puede ser histórico, también puede ser cultural, de manera clara y atractiva, ¿no? Como les decía, transmitir información agradable, emocionante, ¿no? Que no sean solamente números, repetir una frase memorizada, ¿no? Que suena como a mecánica, repetitiva, ¿no? Sino que sea información agradable, información atractiva. En muchos casos se pueden usar audiovisuales. En una charla se pueden usar fotos, ¿no? En una conferencia se pueden usar gráficos, como dice el viejo refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿A qué nos referimos con el contexto cultural e histórico? Como mencioné, la interpretación no se limita al medio ambiente o a la naturaleza, ¿no? También podemos hablar de la cultura, ¿no? Aquí en el Cusco, los incas, las civilizaciones precolombinas, ¿no? Hay una riqueza cultural enorme, ¿no? También usamos la interpretación para transmitir este tipo de información, o historia. La historia, a mí me encanta la historia. Cada país tiene su historia, cada región tiene sus anécdotas, ¿no? La historia humana, las personas, los precursores de ciertas zonas, ¿no? Entonces también se usa en la parte de historia. Esto permite a los visitantes comprender la relación entre las personas y su entorno. Cuando hablamos de un entorno natural, ¿no? de un área como la que yo vengo, de las Islas Galápagos, no siempre estamos hablando solamente, o no solamente estamos hablando de los animales, ¿no? Ahí hay mucha historia. Cómo llegan los españoles a Galápagos, que fueron los que descubrieron Galápagos de manera accidental, los primeros pobladores, cuando estuvieron los piratas, ¿no? Esa relación que uno puede lograr entre la naturaleza y la historia, ¿no? Es interesantísima y a la gente le resulta emocionante, ¿no? Es un tip también para la interpretación. Y como último, el involucramiento emocional, ¿no? Somos personas, nos movemos por emociones, ¿no? Lo que nos resulta emocionante, lo que nos resulta divertido, agradable, es allá donde nos vamos. Y los niños son 100% eso, ¿no? Se mueven por esa emoción. Entonces, uno de los fines de la interpretación es buscar esa emoción, despertar esa emoción en las personas y crear una conexión personal, cuando hablamos de naturaleza, con las personas y la naturaleza, lo que puede llevar a un mayor respeto y cuidado de los recursos naturales, tan importantes en áreas como esta, ¿no? En áreas protegidas, que tenemos naturaleza sensible, ¿no? a los cambios que pueden existir. Seguimos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí enumeré unos cuantos beneficios de la interpretación. Bueno, como primer punto, creo que un punto principal,
contribuir directamente al enriquecimiento de las experiencias del visitante, ¿no? Esa información que transmitimos, ese mensaje que queremos lograr, ¿no? en las personas que tenemos al frente. En las Islas Galápagos, el mensaje de fondo, el mensaje principal es la conservación, ¿no? El cuidar el medio ambiente. Como muchos de ustedes sabrán, Galápagos es uno de los sitios que han sido nombrados por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que, en pocas palabras, que pertenece a toda la humanidad, que toda la humanidad es responsable de cuidar sitios como estos, ¿no? Entonces, cuando una persona, un visitante, llega a uno de estos sitios que quizás no tenía idea, no conocía mucho, ¿no? Y tú logras transmitir ese mensaje de conservación, o el mensaje que tú quieras transmitir, ¿no? Va a tener un impacto positivo en la vida de estas personas. Pequeño, grande, a corto plazo, a largo plazo, va a tener un mensaje positivo. Entonces, ese es el fin de la interpretación, lograr que ese mensaje llegue y se quede en la vida de esa persona, ¿no? De la audiencia. Segundo, concientizar a los visitantes sobre su lugar en el medio ambiente y facilitar el entendimiento de la complejidad de la coexistencia de ese medio. Eso ya como me resultó un poco técnico, ¿no? Pero simplemente ligado al primer punto, que la audiencia se concientice, ¿no? Del medio ambiente, entienda un poco más cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las relaciones entre una especie y otra, ¿no? entre el clima, qué consecuencias puede tener en las especies, la actividad humana, ¿no? Entonces, todas esas relaciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, cuando uno logra transmitir ese mensaje y que las personas entiendan, ¿no? Van a tener una mejor conciencia sobre el medio donde se encuentran. Dice, inculcar a los visitantes un sentido de orgullo hacia el país o región o cultura de su patrimonio, ¿no? Esto nos va a ayudar a que esa persona, cuando regrese a su lugar, ¿no? de residencia, va a decir, no, pues no, acá donde yo vivo también existe un bosque, existe esto, existe. Ahora he venido con una idea totalmente diferente. Desde que me fui a Galápagos o cuando me fui al Cusco, ¿no? El guía logró transmitirme ese mensaje de conservación, como decimos normalmente, ¿no? Viajar te educa, viajar te abre la mente, ¿no? Si nos quedamos solamente en la ciudad donde vivimos para toda la vida, quizás vamos a pensar que el mundo es así, ¿no? Como nuestra ciudad, que así se ve, que así funcionan las cosas, que así funcionan los políticos. Pero no, el viajar nos ilustra, nos abre la mente, ¿no? Entonces, cuando ustedes han viajado, han tenido esa sensación. Yo he tenido esa sensación, que he regresado con una idea totalmente diferente. Lo que el guía me comunicó, me transmitió, me hizo pensar desde otra perspectiva diferente, y no tan cerrada. Colaborar en la promoción de un área o parque donde el turismo es esencial desde la economía de la zona del país. Eso definitivamente es importantísimo, ¿no? Lograr transmitir el mensaje y que esas personas regresen a su casa y cuenten a sus familiares, a sus conocidos. No, yo me fui al Cusco, maravilloso, la riqueza cultural, histórica. Entonces, yo también me quiero ir, yo también me quiero ir. Entonces, lograr eso en las personas, ese impacto en su vida, ¿no? Va a hacer que así mismo ellos cuenten de su experiencia y otras personas también quieran vivirla y también quieran experimentarla, ¿no? Y como último, motivar al público para que emprenda acciones de protección, y ya no veo, en pro del entorno de una manera lógica y sensible, ¿no? Esto ya tiene que ver con el cuidado, ¿no? de sitios de naturaleza, de sitios de protección, que la interpretación o la información, ¿no?
nos va a instar, nos va a inspirar a tomar acciones para una mejor protección. La siguiente tenemos. Bueno, entonces en la interpretación ambiental, ¿sobre qué podemos interpretar, no? Principalmente flora y fauna. De donde yo vengo hay una riqueza, ¿no?, de especies, y hay un nivel también único, que se llama en términos técnicos endémicos, ¿no? Quizás algunos han leído, saben, ¿no? Este término dice la tortuga terrestre, la tortuga gigante es endémica de Galápagos, no es única de Galápagos, solo vive ahí. Tenemos una gran cantidad de especies endémicas, ¿no? Formaciones geológicas, hábitat poco común o relevante en la región, sucesos históricos, ¿no? Podemos interpretar también de la historia, es tan fascinante la historia, la cultura, sobre un paisaje. Podemos interpretar de cualquier cosa, ¿no? Como decía, podemos estar dentro de un museo y hacer una interpretación adecuada, de fácil comprensión para la audiencia que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí ya entramos a las técnicas de interpretación per se. Dice, las técnicas de interpretación ambiental son definitivamente técnicas de comunicación. Ya lo habíamos mencionado. Saber comunicar, saber transmitir la información. Esa es definitivamente el fondo de la interpretación ambiental. No es simple información, es un mensaje que se pretende transmitir. Así es. Buenos días. Ya. Entonces, la interpretación ambiental debe ser amena, ¿no?, agradable, debe ser pertinente, debe ser organizada y siempre debe tener un tema principal, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los incas, ¿no? Tenemos un tema. Vamos a hablar en Galápagos vamos a hablar de la conservación de sitios protegidos, ¿no? Vamos a hablar en otro lado, en un museo, vamos a hablar de la cultura mochica, ¿no? Tenemos un tema, ¿no? Eso es importante. Entonces, decimos que la interpretación debe ser amena, ¿no? Agradable, ¿no? Ya habíamos mencionado, cuando la interpretación, lo que estamos escuchando no es agradable a nuestros oídos, no es interesante, la mente se desvía, ¿no? Bueno, como primer punto tenemos allí en las técnicas de interpretación crear una atmósfera informal, amena e inclusiva. Ya habíamos hablado el aspecto psicológico, la disposición del visitante, ¿no? Viene a un viaje, está relajado, no está trabajando, no está en un aula de clases donde está obligado a prestar atención, no está en ninguno de esos sitios. Tiene una disposición mental diferente, ¿no? A relajarse, a divertirse, a aprender, ¿no? Son dos puntos esenciales: a divertirse y a aprender. Usar el buen humor, esto es crucial, fundamental dentro de nuestro trabajo. Siempre usar el buen humor. Ahí tenemos otra característica negativa del guía. Dice, el guía policía, dice, a todos dice, no se puede hacer eso, no, y siempre está serio, nunca sonríe, ¿no? Claro, no nos podemos convertir en un payaso, ¿no? De todo hacer broma y solo pasar riendo, no nos van a tomar en serio, pero sí, de vez en cuando usar el humor, ¿no? A toda persona le gusta reírse, ¿no? Cuando uno se ríe también, como que se relaja, tiene otra predisposición. Entonces definitivamente es
es un tip importantísimo. Dice fomentar la interacción, la participación y la provocación. Aquí ya vamos a hablar ya de algunos aspectos psicológicos, ¿no? Cuando estamos transmitiendo información, cuando queremos lograr esa interpretación con éxito, no debe ser un monólogo. Claro, el guía, el presentador, el intérprete, está dirigiendo la caminata, el paseo, etcétera, pero esto siempre tiene que haber participación de la audiencia, y tiene que ser de una manera un poco como que más personal, Es importante dentro de nuestro trabajo tratar en lo posible y en el menor tiempo posible aprenderse los nombres de las personas con las que están viajando, Entonces, siempre llamarlo por el nombre. Hola John, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Viste bien? María, ese enfoque, ese approach personal te da un poco más de sentido agradable, entras en confianza, como decía, estamos tratando con personas que se mueven por emociones, y también se mueven por el aspecto psicológico. Entonces, en la participación, tú puedes decir, estoy hablando de, qué sé yo, de los lobos marinos, estoy hablando, y le pregunto, y John, ¿a ti qué te parece, lo que acabo de decir, qué sé yo? A mí me parece bien. ¿Sabes qué? Yo cuando me fui a California, el lobo marino, fomentas esa participación, hace que sea más amena la conversación, y así de cuando en cuando van participando. ¿Tú qué piensas? Bueno, hoy voy a hablar de los volcanes. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su vida ha visitado algún volcán activo? Yo, a ver, cuéntanos. Esa participación va a hacer que la información o el momento que estamos compartiendo va a ser mucho más ameno. De ahí, después de participación, dice provocación. ¿A qué nos referimos con provocación? No es para buscar algún pleito, alguna pelea. Dice que instar a los visitantes a que tengan una reacción, Tú lo provocas para que esa persona tenga una reacción. Dice por aquí me saqué un ejemplo, que no sé si han visto en internet. Mostraron una foto, dice, de un tiburón con un buzo, una persona que está buceando ahí al lado. Y ahí dice un mensaje. Dice, aquí tenemos a la especie más peligrosa del mundo, causante de muchas muertes cada año. Y junto a él nada un lindo tiburón, Todo el mundo se esperaba que estamos hablando del tiburón, Pero no, estábamos hablando del ser humano, y es una realidad. Entonces, esa provocación causa emoción, Causa que por ahí alguien se estaba durmiendo y ya se despertó, A eso se refiere el término provocación. Otro ejemplo, por ejemplo, provocación y participación, Le pregunto, Mario, ¿y qué pensarías tú si en el mundo no existieran árboles, no existieran bosques? ¿Qué pasaría? Tú provocas y intentas sacar una respuesta, una información que quizás resulte muy interesante, cuando realizas este ejercicio. Otro punto que no tenemos ahí dice relevancia al visitante. Las ideas y principios de conservación se transmiten mejor si pueden ser ejemplificados, Importantísimo. La técnica consiste básicamente en hacer analogías. Ahí estamos hablando de las analogías, ejemplos, que resulten de cierto modo las personas se vean un poco familiarizadas con aquello,
Por ejemplo, un ejemplo que citan aquí dice, se puede decir que las hojas de los árboles son verdaderos productores de azúcares, ¿no? O si hablamos de un volcán, ¿no?, en erupción, podemos decir un volcán en erupción se asemeja a una cafetera de agua hirviendo, ¿no?, que ya está a punto de explotar el volcán, ¿no? Usar este tipo de analogía. O pensamos en nuestro planeta, el planeta Tierra, una forma de ejemplificarlo y de entenderlo un poco mejor, decimos, se parece a un huevo duro. No sé si acá se dice huevo duro. Si no me entienden alguna palabra, a veces hablo muy rápido, me dicen ya. Un huevo que se lo cocina en agua hirviendo, ¿no? Ese es el huevo duro. Entonces, hablamos del planeta Tierra, ¿no? Entonces, la cáscara, decimos, es la corteza terrestre, la litósfera. La segunda capa es la astenosfera, ¿no? Estos ya son términos ya técnicos. Y la yema del huevo es el centro, ¿no?, de la Tierra, ¿no? Ahí podemos, con ejemplos, vamos a captar la atención de las personas y que entiendan de mejor manera, ¿no? Analogías, eso se llama analogías. Y también se habla de la aproximación temática. La aproximación temática debe de ser expuesta de manera novedosa, inspiradora, sobre todo clara. El tema debe darse a conocer desde un principio en forma atractiva, ¿no? Vamos a empezar una interpretación, ¿no? Y no voy a empezar con la cabeza abajo, mirando a otro lado, el tono de voz no se me escucha, ¿no? Desde ya la presentación de la información desde el tema debe ser algo atractivo, algo emocionante, ¿no? Hoy les voy a hablar, ¿no?, de las actividades acuáticas en Galápagos, ¿no? Y presten mucha atención porque lo que les voy a decir puede salvar su vida. Entonces, cuando alguien me dice, como decía hace un rato, me estoy durmiendo, en ese momento me despierto, ¿no? Ya me desperté. Una forma emocionante de transmitir ya desde el tema algo interesante, algo agradable que capte la atención de las personas. A eso se refiere con usar temas impactantes. ¿Tenemos una más? No, esa ya. Ok, entonces aquí tengo otras técnicas que yo quería compartir con ustedes. Bueno, ya lo mencioné hace un momento. La primera técnica de interpretación en general, no solamente interpretación ambiental, es sonreír. Ya lo había mencionado. Sonreír. Sonreír, el estado anímico está comprobado científicamente que es contagioso. Es como una gripe, ¿no? Puede contagiar a los demás. Así es el estado anímico. 100%. Cuando uno está enojado, ¿no? Los que son pareja, los que son casados, tienen familia, ¿no? Cuando el esposo está enojado, está bravo, está renegando, ¿no? Eso es contagioso. Automáticamente la otra persona, aunque no se sentía de esa manera, se contagia de eso. Y ya también se pone serio, se pone bravo. Y lo contrario, cuando la otra persona está feliz, está haciendo chistes, está sonriendo, eso es contagioso, ¿no? Se ríe, ¿no? Una sonrisa es el primer tip de la interpretación. Es contagioso. ¡Ay! Buenos días, qué lindo tenerlos aquí. ¡Ah, de Costa Rica! ¡Ah, de Brasil! ¡Ay, ay, ay! O sea, eso desde ya cambia el estado de ánimo de la audiencia, si es que venían de pronto preocupados por algún problema, está pensando, ¿no?, que la casa quizás se olvidó de cerrar la puerta allá en su país, no se acuerda, ¿no?, está preocupado. Entonces desde ya la actitud del intérprete que tiene al frente ya le cambió el estado de ánimo en ese momento, ¿no? Otra técnica importante, cuando transmitimos la información,
como decíamos, tiene que ser información emocionante, agradable, interesante, y para esto debemos de usar siempre verbos activos, ¿no? ¿A qué se refiere esto con verbos activos, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, decimos, la abeja polinizó la flor. No decimos, la flor fue polinizada por la abeja, ¿no? En muchos idiomas se usa este término pasivo, en alemán se usa bastante. En español no, y funciona y suena hasta mucho mejor, ¿no? Usar estos verbos activos que llama un poco más la atención, ¿no? Causa otro impacto, ¿no? Otro punto, mostrar la causa-efecto. Ya había mencionado brevemente hace un momento. ¿Qué significa esto, la causa-efecto? Son las consecuencias que tiene algo sobre otro, ¿no? En el tema de la naturaleza, por ejemplo, de donde yo vengo, las Islas Galápagos, ¿no? Cuando el clima cambia, cuando el mar se calienta, ¿no? Los peces, que son el alimento de muchos animales, de aves marinas, de lobos marinos, ¿no? Se sumergen a una profundidad mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas especies o miembros de la especie van a morir, ¿no? Porque no van a encontrar suficiente alimento. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo en ese momento? O sea, el cambio climático tiene consecuencias en las especies, ¿no? Va a haber un porcentaje más alto de mortalidad, ¿no? Esos ejemplos también nos llevan a una interpretación efectiva, emocionante, interesante, ¿no? No solamente recitar, ¿no? El pelícano pone los huevos y lo incuba en tanto tiempo, ya el guía robot, el guía mecánico. No, eso no es la interpretación. Otro punto, vinculación de la ciencia con la historia humana. Ya había mencionado también brevemente, ¿no? Hace un momento. ¿Qué puede ser un ejemplo, no? Las personas en la selva, los indígenas, ¿no? Usan plantas medicinales, ¿no? Ellos usan estas plantas por miles de años, desde sus antepasados, sus ancestros, han pasado por conocimiento, ¿no? Y tienen esta planta para cuando alguien tiene malaria, y tiene esta planta cuando alguien tiene dolor de cabeza, y tiene esta planta de acá cuando vienen los dolores de la menstruación, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos combinando la parte científica, ¿no? Las plantas, el uso medicinal que tienen con las personas, ¿no? Las personas utilizando, beneficiándose como siempre de la naturaleza, ¿no? Tienen ese conocimiento. Hacemos una vinculación de la ciencia con la historia humana, ¿no? Con las personas. Ese es otro tip importante. Otro punto, realizar una metáfora visual. ¿Qué es esto? Esto es describir una idea compleja. Por ejemplo, ustedes pueden mencionar, ¿no? Y decirle a su audiencia, si los países, el tamaño de los países estuviera determinado por la cantidad de especies, de invertebrados, digamos, ¿cuál fuera el tamaño real de estos países? Costa Rica, que tiene una gran cantidad de especies, sería gigante. Aquí en un ejemplo que yo veía dice que Cuba sería del porte de los Estados Unidos, imagínense. Entonces a eso se refiere una metáfora visual. Quizás queremos describir o queremos explicar algo que no podemos describir tan fácil, ¿no? Y usamos este ejemplo, ¿no? El porte de los países según la cantidad de especies que tienen, ¿no? Entonces eso también
las personas dicen, wow. Recuerden que la mente, el cerebro, solamente va a recordar las cosas que le hacen sentido, ¿no? Uno puede hablar maravillas y media, pero cuando la gente no dice ese es el subconsciente que está asimilando esta información que le resulta que le hace mucho sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente esas son las cosas que nuestra mente, que el cerebro recuerda. Otro punto, dice, utilizar, entre comillas, un vehículo, no hablo de un bus, de un carro, para hacer un tema más interesante. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, por ejemplo, exagerar en el tamaño de las personas. Un ejemplo que citaba allí, dice, señores, imagínense si todos fuéramos del porte de una hormiga. Ya, en su mente ya, imagínense en este momento. Y nos metemos a un panal de abeja. Imagínense cómo sería la estructura del panal, que encontraríamos todas las abejas obreras entrando, saliendo, la reina sentada, o sea, te transporta tu mente a algo de cierta manera irreal, ¿no? Porque no vamos a hacer jamás de ese porte, solo los que han visto la película La Hormiga, no la hormiga que se mete, no, es algo irreal, pero es algo emocionante, es algo interesante. Oh, wow, oye, sí, ¿no? Wow, qué increíble sería, ¿no? Entonces, ese es un tip, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Exagerar en el tamaño. Otro dice, exagerar en la escala del tiempo. Señores, ¿qué pasaría si 1000 años transcurrirían solamente en un segundo? Así, en este segundo que estamos sentados, el tiempo transcurriría de una forma veloz. 1000 años en un segundo. Entonces, estaríamos aquí parados y viéramos, por ejemplo, cómo se mueven los continentes, cómo se movieron en los últimos 200 millones de años, ¿no? La Pangea, cuando se empezó a mover y se formaron los continentes, se separaron, se unieron, ¿no? Entonces eso también resulta interesante, no sé. Oh, wow, qué chévere. Una de las tips que usamos allá, por ejemplo, en Galápagos, que también, aparte de naturaleza, son islas volcánicas, ¿no? Hay 7 volcanes activos. Entonces cuando uno habla de geología, dice, imagínense por un momento que estuviéramos aquí y este volcán que está aquí estuviera erupcionando. Claro, sería algo sumamente peligroso, ¿no? Pero solamente estamos imaginando, no es de verdad, ¿no? Porque si no, sería sumamente peligroso, ¿no? Sería una muy mala idea. Pero solamente nos imaginamos. La lava estuviera fluyendo por aquí, por sus pies pasara una lava de 1400 grados centígrados, casi la misma temperatura que se derrite el hierro. Imagínense, si esa lava toca un árbol, el árbol se desaparece, se esfuma. ¡Wow! Sí, no, qué chévere. O sea, lo transportas en ese momento a una situación irreal, pero emocionante, que te despierta, ¿no? Que te llama la atención, ¿ya? Entonces, ese también es otro tip importantísimo. Otro, utilizar analogía predominante, dice. Por ejemplo, hablamos de la lava, ¿no? Imagínense, la lava es como derretir una olla de chocolate, ¿no? Ahí en la estufa, y por ejemplo verterlo aquí en el piso, ¿no? Como empieza a correr por la fuerza que imponemos en eso, ¿no? Imagínense que fuera como un mar de chocolate. O un volcán, ¿no? Que ya en su última etapa empieza a salir poco. Imagínense que es como una vela que se está derritiendo. Nuevamente, como decía, solamente las cosas que la mente le encuentra sentido y la pueden relacionar con algo, es algo que las personas van a recordar y que se van a llevar quizás para siempre, ¿no? Como una enseñanza. Y como último dice, hablábamos de que tenemos bastante información científica, formación técnica, ¿no? Con términos que quizás no manejamos, ¿no? Pero parte de la interpretación también es tratar de relacionar algo que la gente sí conoce, ¿no?
¿Cuándo vamos a hablar dentro de nuestro medio? Por ejemplo, en la naturaleza, en los bosques, muchos de ustedes conocen esto, ¿no? Hay un grupo de plantas que se llaman las plantas epífitas, ¿no? Son esas plantas pequeñitas que crecen encima de un árbol, porque son tan pequeñas que si crecen acá abajo, quizás nunca les va a llegar la luz solar y van a morir. Entonces, al crecer arriba de un árbol, tienen esa ventaja, ¿no? Entonces, un poco técnico, ¿no? ¿Saben qué? Una planta epífita es una orquídea. ¿Cuántos conocen la orquídea? ¡Ay! La mayoría. Ah, sí, tienen razón. Ah, la orquídea. Ah, ya. O sea, ¿sí me entienden? Hacemos una relación de algo con algo que las personas ya conocen, que les resulta familiar, que les resulta común, ¿no? Entonces sí, esa es la presentación que quería compartir con ustedes y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias.